Ok, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de la alimentación, pero específicamente acerca de la pandemia de la diabetes, ¿no? Primero saludar a todos nuestros seguidores en este canal y hoy día le vamos a ofrecer a una información muy importante para ustedes. Primero, entenderemos a qué se refiere cuando hablamos de pandemia diabética. Cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de un problema de salud generalizado y permanente, es constante y lamentablemente en caso de la diabetes, esta es hace varias décadas, se ha ido, digamos, incrementando en su incidencia, tanto así que las tasas de enfermedad siguen creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, para analizar este tema, tenemos que conocer acerca del problema principal que lleva a tener diabetes. Y esta es nuestra elección alimenticia. Esta elección va a generar un problema de salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder superar este problema? Conocer primero que el inicio de esta pandemia se debe y se debió al inicio del consumo de alimentos industrializados. Es decir, se pasó desde consumir alimentos directamente de la chacra o de donde se produce a a consumir alimentos que vienen de fabricación, de producción en masa, de producción intensa, ¿no? La mayoría de estos alimentos, entre comillas, vienen envasados, ¿ya? Envasados y también muchos de ellos con contenidos de preservantes, colorantes y específicamente o especialmente de alto contenido de azúcar, por ejemplo, y en otros de sal, o otros de colorantes, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos alimentos cargados de calorías por los azúcares, además de grasas saturadas, porque no se olviden que muchos de estos alimentos también se consumen, por ejemplo, en las tiendas donde dispensan comida rápida. Ahí hay un alto contenido o una alta cantidad de grasas saturadas que se consumen por el proceso de, por ejemplo, de utilizar aceites en alto calor para poder freír, por ejemplo, las carnes o los pollos o las papas. Entonces, todo este tipo de alimentación ha convertido nuestra alimentación que vaya a ser la causa de la diabetes. Y ahora, esta no es la única causa, pero en el día de hoy estamos hablando de uno de los más importantes de los alimentos que producen diabetes. Entonces, el otro tema que debemos conocer es que la cantidad no es igual que la calidad. No se trata solo del tipo de alimentos, no se trata de elegir solamente el mejor tipo de alimentos, sino también se trata de la cantidad que consumimos, ¿no? Actualmente y específicamente por consumir alimentos industrializados y bajos en contenido, por ejemplo, de proteínas saludables o de fibras. Estos obligan o conducen a que las personas consuman en cantidades excesivas ese tipo de alimentos porque, entre comillas, no se llenan, ¿no? Entonces, no solo tiene que ver entonces la calidad de este alimento, sino también la cantidad. Entonces, la cantidad, el consumo, ¿no? Muy frecuente, consumo también fuera de los horarios de comidas, consumo como snacks, ¿no? O bebidas con alto contenido calórico, como las gaseosas, por ejemplo, o las comidas rápidas, o las comidas en altas horas de la noche, ¿no? Como estábamos acostumbrados a hacerlo, todo esto va a generar también el mismo problema, ¿no? Entonces, ¿dónde debería comenzar las acciones que debemos seguir para poder cambiar este problema? Primero, tenemos que conocer lo que
que ya hemos hablado, y hacer un giro, o sea, convertir todo este problema en un beneficio, y específicamente hablando de los alimentos. Entonces, ¿qué tipo de alimentos tenemos que coger? Los alimentos son los alimentos naturales, enteros, íntegros, sin modificación. Especialmente si estos son hablando de los vegetales, por ejemplo, de variados colores. Ustedes saben, hay alimentos de hojas verdes, hay otros con un color más rojo, hay otros con un color más amarillo. Toda esa combinación que nosotros a simple vista nos deleita, el colorido. Estos también a su vez traen un contenido alto de diferentes micronutrientes y elementos que es necesario para nuestra salud, ¿no? Entonces, este alimento se va a convertir en una medicina contra la diabetes, ¿no? Al contrario de lo que podemos creer, que para luchar contra la diabetes o para combatirla necesitamos medicación, y no es así. Entonces, estos alimentos que debemos elegir como más saludables están cargados de fibras, vitaminas y antioxidantes, ¿no? Todos estos tienen la finalidad de mantener el cuerpo saludable, ¿no? Entonces, la alimentación, a su vez, tiene que ser equilibrada. Equilibrada quiere decir que tienen que tener las porciones adecuadas, y además cada una de estas porciones debería contener, por ejemplo, un porcentaje de esto exclusivamente de verduras y frutas. Es lo que más debe dominar el plato, ¿no? Debe ser consumido siempre. Por ejemplo, las verduras. Las verduras, estado fresco de preferencia, como también puede ser cocido, pero de preferencia en estado fresco, ya saben, con la preparación de lo que nos sabemos, ¿no? Con este, el limón, con el aceite de oliva, etcétera, o con el agregado de ciertos granos, o de, por ejemplo, nueces, almendras, o otro tipo de frutos secos. Esto nos va a ayudar a mejorar la calidad de la alimentación, ¿no? Después de esto, también necesitamos consumir proteínas especialmente de animales, ¿no? De animales, y estas proteínas tienen que ser proteínas de buena calidad. O sea, por ejemplo, tenemos que conocer si son pollos, por ejemplo, de preferencia, puede que sean sido criados en un ambiente casero, ¿no? Que sean alimentados naturalmente también y sin la intervención de la producción industrial, ¿no? Así de la misma forma el pescado, ¿no? El pescado también se prefiere los pescados más pequeños y también obviamente los que no son obtenidos de crianza artificial, ¿no? Crianza no, son en estado natural y además de preferencia los más pequeños. Entonces, eso es en lo que se refiere a las proteínas. Después tenemos los granos enteros, ¿no? Entonces ahí tenemos los granos, tenemos la quinoa, la arroz integral, también la avena, ¿no? Estos nos van a aportar la fibra y también tienen su carbohidrato, pero son carbohidratos que son complejos, carbohidratos que ayudan, que necesita también el organismo, ¿no? Y no aumentan los niveles de glucosa en la sangre como lo hacen, por ejemplo, una bebida azucarada. Pues aparte de eso, también necesitamos grasas saludables, porque obviamente hay grasas que no son saludables. Las grasas no saludables son las que se usan, por ejemplo, en las frituras. Eso que sirven para cocinar a alta temperatura, ¿no? En las frituras o en la parrilla o en otro tipo de cocinado que es a alta temperatura usando aceites. Eso convierte al aceite que se está usando ya, que de por sí no es lo más recomendable. Además de eso, convierte por las temperaturas altas a estos aceites en grasas ya desnaturalizadas y que son perjudiciales para la salud. Entonces, hablar de grasas saludables, estamos hablando de grasas provenientes, por ejemplo, de la palta, ¿no? O de las nueces, o del aceite de oliva.
estos son grasas esenciales que el organismo necesita. Ahí también podemos hablar del colesterol. El colesterol proveniente, por ejemplo, especialmente de los huevos, también tenido de gallinas en crianza natural. Estos son muy buenos para la salud por el contenido de colesterol que es bueno para la salud. No, no, el colesterol no es malo. Entonces, de ahí vemos las porciones, ¿no? Entonces, también vemos las porciones de los alimentos. Obviamente, si los alimentos tienen contenido de fibra, nutrientes y, y son enteros, estos evidentemente que van a causar que la persona que consuma ya tenga, se sienta bueno, pleno después de haber comido, se sienta que se ha llenado, se sienta que ya es suficiente a diferencia de los alimentos que no son consumidos, que no son naturales, que tú puedes seguir consumiéndolos y aún así no te calma el hambre, ¿no? O sea, la necesidad de seguir comiendo. Y especialmente cuando tú te vas a dar cuenta cuando las propagandas o la información que sale en los medios hablan de que si tú comes uno o dos o tres porciones de eso que se venden en un paquete de, por ejemplo, un snack, no va a ser suficiente para que calmes tu hambre. Entonces ellos mismos dicen, atrévete a comer solo uno. ¿Por qué? Porque no vas a comer uno, te vas a comer toda la bolsa y vas a pedir más. Pues a eso se refiere. Después, entonces, todo el poder de esto, de controlar la pandemia de la diabetes, que es una pandemia, está en nuestras manos. Y esto, primero, a través de la alimentación. Entonces, la dieta es lo que va a hacer la revolución para alcanzar el bienestar. Entonces, estos hábitos de alimenticios deben ser conscientes y porque estos son capaces de transformar nuestra salud mental y física. Entonces, con todo esto les he dado la información que creo que es muy importante para ustedes, para todos nosotros, y nos vemos en el próximo capítulo para ver más a fondo cuáles son las formas para revertir ya la diabetes una vez que esto ya está presente, ¿no? Y también la prediabetes. Gracias por todo, nos estamos viendo.